El asesino Alex Murdaugh reacciona a la cadena perpetua. Un juez condenó al abogado Alex Murdaugh a cadena perpetua por asesinar a su mujer y a su hijo. El acusado recibió la pena máxima en un juicio que ha mantenido en vilo durante 6 semanas en Estados Unidos, y a pesar de no declararse culpable, todo lo incriminaba. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos cómo reaccionó Alex Murdaugh a su sentencia en el juzgado, y cuáles fueron sus últimas palabras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. La misma severidad sin rodeos que guió el veredicto de culpabilidad del abogado Alex Murdaugh por matar a su mujer y al menor de sus hijos ha mostrado el juez al sentenciarlo a la mayor condena posible: 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Imagino que cada noche la imagen de ambos lo visita antes de irse a dormir, le dijo el magistrado Clifton Newman, titular del juzgado de Colleton County en Walterboro, que se tomó su tiempo con un largo monólogo antes de emitir su juicio. Murdaugh, vestido con el mono color caqui de los presos en Carolina del Sur, escuchaba su suerte con la mirada perdida. Contestó: «Todos los días, señor, cada noche». Y después añadió: «Quiero reiterar mi inocencia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hice daño a Maggie. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, hice daño a Paul». Buster Murdaugh, el único hijo vivo de Alex Murdaugh, asistió al veredicto contra su padre en la corte de Walterboro, en el estado de Carolina del Sur. Como resultado del intenso interés público en el caso, el veredicto se transmitió en vivo en todo Estados Unidos en las principales redes de transmisión y noticias por cable. Después de que se leyó el veredicto, el juez Newman negó una moción de la defensa de anular el juicio diciendo: «La evidencia de culpabilidad es abrumadora», le dijo a los miembros del jurado. «La evidencia circunstancial, la evidencia directa. Toda la evidencia apunta a una conclusión, y esa es la conclusión a la que todos llegaron». Newman agregó más tarde que el jurado había llegado a una conclusión adecuada al ver la ley y los hechos. Los medios locales han calificado el juicio como el juicio del siglo de Carolina del Sur, y posiblemente uno de los casos más destacados y sensacionales en la historia legal de Carolina del Sur. Al jurado, según ha contado la CNN, uno de sus 12 miembros le habían bastado el día del juicio 45 minutos de deliberaciones para alcanzar su veredicto. Tras escuchar a 76 testigos, el acusado incluido, visitar el lugar del crimen y examinar una montaña de pruebas circunstanciales, consideraron probado que Murdaugh, de 54 años, mató a su mujer Maggie, de 52, y al hijo pequeño de ambos, Paul, de 22 años, la noche del 7 de junio del 2021. En las perreras de la finca de la familia, una vasta propiedad ideal para la caza y la pesca, llamada Moselle, y situada en la región del Low Country, en el extremo meridional de Carolina del Sur. Alex Murdaugh es escoltado por un agente durante el veredicto por el asesinato de su esposa y su hijo. El asesino, miembro de la 4ª generación de una familia de prominentes letrados que dominaron durante un siglo la vida de esa sociedad rural, empleó una escopeta de caza para matarla a ella y un fusil de asalto para acribillarlo a él. Después, siempre según las conclusiones del jurado, se fabricó una coartada que decía que el día de autos no vio a su esposa y a su hijo en la casa cuando despertó de la siesta, y que se fue a visitar a su madre enferma. Al volver a eso de las 22 horas, descubrió la matanza y llamó a la policía. La grabación de esa llamada, en la que se escucha hablar con un lenguaje un tanto forzado, fue clave para armar el caso de la fiscalía, que logró presentarlo como un mentiroso irredento, enredado en una red de patrañas interconectadas. Otra de las pruebas que hicieron que su relato se desmoronara fue un video de 1 minuto en el que, poco antes de la hora de las 2 muertes, se escucha la voz del acusado en el lugar del crimen. Lo grabó su hijo para la red social Snapchat. También ayudó a la defensa que Murdaugh luciera una camisa blanca impoluta cuando llegó la policía. En la llamada de emergencia, aseguró a la operadora que había tocado los cadáveres para tomarles el pulso. Poco antes de la lectura de la sentencia, el fiscal Creighton Waters tomó la palabra para definir a Murdaugh como un astuto manipulador, un hombre que vivió durante años una doble vida, en el que era adicto a los opioides, enfangado en un fraude en serie a los socios del bufete que fundó su bisabuelo y a muchos de sus clientes. Verse a punto de ser descubierto lo movió al parricidio, según la fiscalía. La acusación considera que Murdaugh confiaba en que la tragedia le haría ganar tiempo y la simpatía de sus vecinos, los mismos que estos días celebran el ocaso de una dinastía que campaba por sus fueros en el olvidado rincón del sur de Estados Unidos. Docuserie sobre la caída de la familia. La argumentación de la defensa es que la obsesión de la policía con su cliente la llevó a fabricar pruebas y hasta un móvil criminal. Tras los asesinatos, pasó un año hasta que Murdaugh fue imputado.
Nadie conocía a este hombre. Los que creían que sabían quién era, realmente no tenían ni idea. Continuó implacable Walters. Su depravación, insensibilidad y falta de remordimiento recomendaban que se le aplicara cadena perpetua. El juez tomó nota de esa recomendación, al tiempo que recordó que la fiscalía había desechado la pena de muerte. Usted mismo la ha buscado en este tribunal para acusados que hicieron un daño mucho menor que el suyo, le dijo a Murdoch. El magistrado recordó en su soliloquio que el proceso ha trascendido las fronteras del Low Country hasta conquistar la atención nacional. A ello ha contribuido el hecho de que HBO Max hayan estrenado sendas docuseries que cuentan la oscura historia de la caída de la casa de los Murdoch. Tras ser condenado por los crímenes más graves a los que se enfrentaba, las cuentas pendientes del abogado aún están lejos de haber sido saldadas. Todavía debe responder ante el mismo juez por 99 cargos derivados de presuntos delitos financieros. La cantidad defraudada asciende a los 8.8 millones de dólares, unos 8.3 millones de euros. Fue el descubrimiento de esas malversaciones lo que hizo que sus coartadas empezaran a agrietarse 3 meses después de los asesinatos de su esposa y su hijo, cuando un empleado del bufete familiar reparó en una desviación de fondos con destino a una cuenta a su nombre. El hallazgo de ese crimen llevó al descubrimiento de otros, que acabaron con su dimisión de la firma. Al día siguiente de abandonar su trabajo, Murdoch volvió a protagonizar una extraña llamada al servicio de emergencias. Esta vez, alguien le había disparado en la cabeza mientras cambiaba la rueda del coche en una cuneta. Quedó rápidamente demostrado que todo era parte de un complot urdido con un primo suyo, al que convenció de fingir su asesinato para que su otro hijo, Buster, hermano mayor de Paul, cobrara el seguro. Al ser descubierto en esa mentira, confesó su adicción de años a los analgésicos. Era tal su enganche que, cuando declaró en su juicio, Murdoch aseguró que gastaba $50,000 en pastillas a la semana. El juez le concedió al menos que esa larga adicción pudo haber influido en su ánimo criminal. El asesino podría haber sido usted. Podría haber sido el monstruo en el que te conviertes cuando tomas 15, 20, 30, 40, 50, 60 pastillas de opiáceos. Tal vez te conviertas en otra persona. El caso ha puesto el foco sobre otras 2 muertes sin resolver, la del asistente y niñera de la familia durante más de 20 años, Gloria Satterfield, y la de un joven llamado Stephen Smith. Satterfield murió en 2018 al tropezarse con los perros y abrirse la cabeza al caerse por una escalera, según el testimonio de los Murdoch. Nunca se le practicó una autopsia, pero la familia de la víctima ha autorizado su exhumación con el fin de reabrir el caso. Entre los clientes a los que estafó el acusado están los hijos de aquella. El cadáver de Smith apareció tirado en una carretera cercana a la finca. La policía recibió varios chivatazos que implicaban a Buster en la muerte, pero optaron por no seguir esas pistas. Además, sobre la reputación dañada de la familia, pesa la muerte de Mallory Beach el 24 de febrero del 2019, cuando Paul Murdoch, al borde del coma etílico y fuera de sí, estampó contra un puente el barco de pesca recreativa en el que volvía a casa tras una monumental borrachera con 5 amigos. 3 de ellos acabaron en el agua. Beach, de 19 años, perdió la vida. El cuerpo no fue hallado hasta una semana después. Antes de ser condenado, Alex expresó ante el juez lo siguiente: como les repito, respeto a este tribunal, pero soy inocente. Nunca bajo ninguna circunstancia haría daño a mi esposa Maggie, y nunca bajo ninguna circunstancia haría daño a mi hijo Paul. Tras conocerse el veredicto fue esposado y no mostró alguna expresión en su rostro más que el de la decepción. Terminó siendo esposado y antes de abandonar el tribunal ya estando esposado, Murdoch se dirigió a su hijo Buster y murmuró: «Lo siento, te amo».